Vamos por favor a Santiago capítulo 1. Y nuevamente, queridos hermanos, vamos a leer versículos del 2 hasta el 8. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8, aunque hoy estaremos meditando en la porción del versículo 5 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Hagamos una corta oración antes de avanzar. Bendito Señor, gracias porque podemos leer tu palabra libremente y porque tenemos el privilegio de una iglesia donde se enseña tu palabra. Te ruego por sabiduría, por fidelidad, predicar tu palabra. Edifícanos, enséñanos, corrígenos, fortalécenos a través de este texto. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos en nuestro estudio de la epístola de Santiago y la última vez estuvimos viendo acerca de las pruebas. ¿Cómo les fue en esta semana con sus pruebas? ¿Lograron tener sumo gozo? Espero que Dios nos haya ayudado a todos en eso. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Debe pedir a Dios. ¿Cuántos de ustedes son sabios, hermanos? O acomodando un poco mejor la pregunta, ¿ustedes son sabios? Agrandemos un poco más el círculo. ¿Son sabios en su casa? ¿Son sabios en su trabajo? ¿Son sabios en sus estudios? ¿Son sabios en la iglesia? ¿Son sabios en sus relaciones? Pongámosla un poquito más difícil. ¿Son sabios en medio de las dificultades y pruebas? En esta mañana, Santiago nos enseña a pedir a Dios por sabiduría. Ese es nuestro tema. Santiago nos enseña a pedir a Dios por sabiduría. Número 1, sabiendo que nos será dada. Y número 2, no dudando nada. Así que, si usted dudó un poco en responder estas preguntas, tranquilo, no es el único. Y si usted cree que no tiene sabiduría, pues tampoco está solo, porque hoy vamos a ver que a todos nos hace falta sabiduría y que todos necesitamos pedir a Dios sabiduría en medio de nuestro caminar cristiano. Vamos entonces, queridos hermanos, a nuestro primer punto, que tiene que ver con pedir sabiduría a Dios sabiendo que nos será
dada. Fíjese lo que dice el versículo 5 de Santiago capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Es interesante que el versículo 4 nos dice que en medio de las diversas pruebas, Dios nos enseñará paciencia. Y cuando nos enseñe paciencia, llegaremos a ser maduros, ¿sí? Y completos, íntegros, sin que nos falte ¿qué? Cosa alguna. Pero ahora Santiago en el versículo 5 dice, pero si a alguno de vosotros le falta, a ver, querido Santiago, ¿nos va a faltar o no? ¿Vamos a tener todo o no? Pues, sí vamos a tener todo. No nos va a faltar cosa alguna. ¿Cuándo? Cuando seamos perfectos y cabales, es decir, cuando seamos maduros y completos. Y esto será cuando Cristo vuelva y seamos transformados a la imagen de Él. Mientras tanto, ¿estamos en qué? En proceso. Estamos aprendiendo a ser pacientes. Estamos aprendiendo a ser maduros. Estamos aprendiendo a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, en mucho o en poco, en la felicidad o en las pruebas. Y es precisamente allí cuando las cosas se ponen duras, porque es muy fácil ser fiel a Dios, orar a Dios, cantar a Dios, vivir para Dios, cuando en mi vida no hay ningún problema y solamente ando sonriendo. Pero es muy difícil cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las dolencias, cuando pasa un accidente, cuando muere un ser querido, cuando no tengo para comer, cuando me despidieron del trabajo, cuando estoy pasando por sufrimiento simplemente por ser cristiano. Es muy difícil entonces tener sumo gozo en medio de esas pruebas. Santiago ya nos ha explicado que ese gozo no viene de un masoquismo que nos gusta que nos maltraten. No, ese gozo viene de saber que Dios está usando ese acontecimiento en nuestra vida. ¿Para qué? Para moldearnos a la imagen de Cristo, para quitar de nosotros todas esas cosas de nuestro carácter que no reflejan a Cristo. Y por eso duele, y por eso es difícil. Pero ¿cuál es la esperanza? De que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará, la terminará, no la dejará incompleta. Él no nos abandonará, porque Él no es como nosotros, como vamos a ver hoy. Él sí es fiel, y Él nos guardará hasta el fin, Él nos preservará hasta el fin, Él nos ayudará hasta el fin, y al fin nos glorificará. Porque tenemos los ojos puestos en esa promesa, es que podemos gozarnos en esos momentos duros, porque no serán para siempre, un día acabarán, y ese día será glorioso, y eso es lo que esperamos. Pero hermanos, no todos comprenden esto a cabalidad. Hay algunos como yo y como usted que decimos, pero otra vez, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto es tan duro? Ya quiero rendirme, ya no quiero seguir. Y nos falta sabiduría para enfrentar la prueba. Ahora, antes de continuar, ¿qué es sabiduría? Es la pregunta. Porque estamos hablando de eso y hablaremos de eso durante todo nuestro sermón y debemos tener en claro qué es sabiduría. Bíblicamente, entendemos la sabiduría como aquel conocimiento de Dios y de su palabra aplicado a la vida diaria. La sabiduría es conocer, saber, entender lo que Dios manda en su palabra, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios es según su palabra, y a la luz de eso, vivir nuestra vida diaria
en temor a Dios. Por eso es que dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor de Jehová. Porque así empezamos conociendo a Dios. Así vamos a profundizar en el conocimiento de Dios. Si tenemos reverencia hacia Él. Entonces, como vamos a ver hoy, muchas veces no podemos vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocemos a Dios. Porque ni siquiera conocemos su palabra y entonces no tenemos herramientas para enfrentar las duras pruebas que vienen en la vida. O porque nos hemos olvidado de ella. O porque estamos tan ocupados en otras cosas que ya nuestro corazón está lleno, no de la palabra de Dios, ni de Dios, sino de las vanidades del mundo. Y de la abundancia del corazón, pues, hablará nuestra boca y actuará también nuestra personalidad y carácter. Por lo tanto, hermanos, es importante conocer a Dios, conocer su palabra y aplicar ese conocimiento a la vida diaria. Con esto en claro, volvemos al versículo 5, donde se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y claro, no faltan, ¿cierto?, aquellos que dicen: eso no es para mí. Yo sí soy sabio. No, yo sí puedo. No, hermano, yo llevo más años de cristiano que usted que está predicando. Cuando Santiago dice aquí: si alguno tiene falta de sabiduría, no se refiere a que a algunos les va a faltar sabiduría y que a otros no les va a faltar sabiduría. No se refiere a eso. Santiago se refiere a que hay diversas pruebas, un montón de pruebas, un montón de circunstancias en donde se necesita sabiduría. Y si en alguna de esas circunstancias, pruebas, momentos, no tenemos sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pues pedir a Dios. Por lo tanto, hermanos, no podemos ser tan arrogantes, orgullosos y confiados en nosotros mismos de creer que todas las circunstancias de la vida podemos manejarlas. Siempre habrá circunstancias que nos cuesten. ¿Y qué debemos hacer? Pues pedir a Dios. Todos, ustedes y yo, niños, jóvenes, adultos, debemos pedir sabiduría a Dios. Porque acuérdese, estamos en proceso de santificación. Todavía no somos maduros completamente. Todavía estamos aprendiendo. Y eso está bien. Porque en diferentes situaciones yo tengo que pedir sabiduría. Por ejemplo, empecemos desde algo básico. Yo tengo que pedir a Dios sabiduría para saber tratar con mi cónyuge, para los que son casados. Como varones, pedir a Dios que Dios me enseñe a amar a mi esposa y no maltratarla con mis palabras y mis acciones. Como esposa, yo voy a pedir a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para que me ayude a respetar a mi esposo y no querer imponer mi voluntad. Obrar de tal manera que las cosas salgan como yo quiero. Manipular se llama eso. Yo tengo que pedir sabiduría a Dios para poder tratar bien a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a las personas con las que me relaciono. Porque no todas las personas me van a saludar con la mano extendida y dando un abrazo. Algunas personas no querrán saludarme. Otras personas me harán muecas. Otras simplemente me responderán mal. ¿Y cómo yo voy a actuar? ¿Como los del mundo? Pues no, porque soy un cristiano. Y entonces, ¿cómo le hago? Dios, ayúdame, por favor, dame sabiduría. ¿Cómo respondo en esta situación? Y de eso está hablando Santiago aquí.
Que si algo nos cuesta, si algo es difícil en la vida diaria, tenemos que ir ¿a quién? A Dios y rogarle a Dios que nos dé sabiduría para enfrentar esto. En decisiones, hermanos, ¿qué tal? Si yo dijera esta mañana, alce la mano quien no se ha equivocado, creo que tal vez unos pocos alzarían la mano. Porque todos nos hemos equivocado en decisiones. ¿Por qué? Por no pedir sabiduría a Dios. Por decir, yo esta sí me la sé. No, yo esto ya la sé. ¿Cuántos años ya tengo? Y nos olvidamos de ir a Dios en humildad. Y pedirle a Dios que nos guíe en medio de esta situación difícil. Y terminamos tomando decisiones que después nos alejan de Él. Que nos causan problemas con nuestros seres queridos. Y que nos llevan a un estado de desánimo y no de gozo en medio de las pruebas. Pedir a Dios sabiduría en medio de las pruebas es lo que está intentando decir Santiago aquí. Porque las pruebas no son fáciles de enfrentar, hermanos. No son como los videojuegos, que hay trucos, que hay mañas, o que incluso tiene más vidas, ¿no? Y son mucho más duras y difíciles. Piense un momento, querido hermano, querida hermana, querido joven, niños, piensen un momento. ¿Qué es eso difícil por lo que estoy pasando ahora? ¿Qué es eso que me cuesta? Que me pone triste, que me pone a llorar, que incluso me hace dudar de que Dios me ama. ¿Cuál es esa situación por la que yo estoy pasando, en la cual necesito sabiduría, porque ya no sé qué hacer, porque ya quiero rendirme? Santiago nos dice en esta mañana que lo que tenemos que hacer es que pedir a Dios, es decir, hermanos, orar a Dios. ¿Recuerdan que la anterior semana veíamos que debemos orar sin cesar, orar constantemente? De eso se trata. De estar en constante conversación con Dios. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Estamos orando constantemente? ¿O estamos confiados en nosotros mismos? Yo soy fuerte, yo voy a soportar, yo sí puedo, yo no necesito de nadie. Peor aún, hoy con todo este movimiento feminista, ¿no es cierto? Soy empoderada, fuerte, valiente, no necesito a nadie. Y Dios se ríe. ¿Recuerda usted lo que dice Proverbios 3, 5 al 7? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que Santiago dice aquí. Pidan a Dios. No se apoyen en su propia prudencia. No crean que ustedes son fuertes para soportar solos esto. No lo son. Necesitan ayuda inmediata y necesitan ir a Dios y fiarse de Él con todas sus fuerzas para no caer, para no ceder. El punto, hermanos, es que si somos orgullosos, si somos autodependientes, si nos fiamos de nosotros mismos y vemos nuestros errores, nuestras pruebas, nuestras aflicciones y dificultades como cosas de que ya se arreglarán con el tiempo. Quizás sí, pero no será por mi obra o por mi inteligencia,
si yo no dependo de Dios, eso no va a pasar. Yo necesito ir a Dios. Yo necesito orar a Dios. Porque cuando yo oro a Dios, Él me escucha. Y si Él me escucha, Él responderá. Y si Él responde, entonces, como Él sabe lo que es mejor para mí, mejor que yo, voy a estar bien. Pero es a su manera y no a la mía. Es como Él quiere y no como yo quiero. Y muchas veces las pruebas están allí para enseñarnos a orar. Porque somos vagos para orar, hermanos. Porque nos cuesta orar. Porque creemos que para el cristiano la oración es una opción. Y no es así. Un cristiano que no ora va a estar débil. Va a estar lejos. No va a tener pasión por Dios. No va a disfrutar de la obediencia de Dios, sino que va a ser una carga. Y como vamos a ver más adelante, incluso va a ser alguien inconstante en todos sus caminos. Debemos orar a Dios. Necesitamos orar a Dios, hermanos. Es un buen momento para sincerarnos delante de Dios y desde nuestro corazón decirle: Dios, perdóname. Perdóname por mi falta de oración. Perdóname porque no he dependido de ti. Perdóname porque me he estado fiando en mi propia prudencia, queriendo que tú allanes mis caminos a mi manera. Ciertamente Dios perdona a todos los que se acercan a Él con corazones humildes, contritos, humillados. Y ciertamente también Dios nos dará sabiduría, y no poca, hermanos, no gotas. Nos dará generosamente, o como dice aquí, abundantemente y sin reproche. Esta palabrita es interesante. Es lo que nosotros diríamos sin sacar en cara. Y a veces somos buenos para eso, ¿cierto? Es que yo ya te dije. Es que es por no hacerme caso. ¿Sí ves? Pues Dios no es así. Dios no es como nosotros. Si nosotros vamos a buscar la ayuda de Él y le vamos a pedir ayuda en oración, Él no nos va a sacar en cara y Él no nos va a negar su ayuda. Él siempre va a estar dispuesto con los brazos abiertos y nos va a dar sabiduría abundantemente, a rebosar, para que podamos enfrentar esa prueba que nos aqueja. Y no nos va a estar diciendo: verás que ya es la 10ª vez que te ayudo. Verás que ya van muchas veces en este día que te perdono. No, hermanos, Dios no es así. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él nunca nos deja de amar. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no buscamos su ayuda. Que nosotros no vamos a Él en oración. Que nosotros no dependemos de Él. Y por eso Santiago dice: a ustedes que les falta sabiduría, pídanla a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la confianza? Que Dios responderá, que Dios dará abundantemente y sin reproche. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Lo hacemos en nuestra vida? ¿O solo oramos por los alimentos y creemos que eso es pedir a Dios sabiduría? Hermanos, Dios es perfecto, Dios es sabio, Dios es todopoderoso y Dios es bondadoso. Y todo don perfecto, como lo va a decir Santiago más adelante, también viene de Él. Así que si queremos para nosotros eso, debemos pedirle a Él. Y Él nos dará, Él nos responderá. Él no se niega, hermanos.
¿Sabe por qué? Porque Él ya nos ha dado lo más preciado. Él nos ha dado a su unigénito Hijo, su amado Hijo. Dios nos ha dado aquel que se le llama la sabiduría personificada, a Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Ahora signo de pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios no nos va a negar, porque eso no es nada para lo que Él ya nos ha dado, su amado Hijo, que nos ha salvado de nuestros pecados, que nos ha dado vida eterna, y que es gracias a Él que podemos soportar la prueba, porque Él es la sabiduría de Dios. Dios lo ha hecho sabiduría, redención, justificación nuestra. Él es todo, hermanos. Y si ya nos ha dado todo, ¿cómo no nos va a responder nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad? Y más, si estamos pidiendo auxilio, como aquel Pedro que se estaba hundiendo en medio del mar y extiende su mano a Jesús y le dice: sálvame. ¿Qué hizo Jesús? Fue indiferente. No, enseguida lo salvó. Sí lo reprendió por su falta de fe, como Santiago lo va a hacer con nosotros hoy en el punto número 2. Pero ahí estuvo Él, y ahí Él va a estar con usted, hermano. Ahí va a estar conmigo. Pero sabe, nosotros ni siquiera queremos decir auxilio. ¿Por qué? Porque creemos que es rebajarnos. Porque creemos que eso no hace a los cristianos fuertes. Porque creemos que eso nos hace personas débiles. Y no nos damos cuenta que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Debemos dejar nuestro orgullo a un lado, nuestra dependencia en nosotros mismos a un lado, y ir al trono de la gracia, despojarnos de toda arrogancia y pedir a Dios sabiduría para las pruebas que estamos pasando. En las pruebas lo que más necesitamos, hermanos, es orar. Si no oramos, no vamos a hallar el sumo gozo de los primeros versículos, porque simplemente todo lo que nos pasa será malo y malo y malo, y nos alejaremos de Dios. Pero si oramos a Él, Dios va a poner en nosotros el querer y el hacer, es decir, el sentir en nuestras vidas. ¿De qué? De gozarnos en la esperanza venidera, de que un día esto se va a acabar. Así que, hermanos, pidamos a Dios sabiduría, porque nos será dada. No se olvide de esto. Nos será dada. Es la promesa de Dios. Él nos dará. Nuestro segundo punto respecto a esto es pedir a Dios sabiduría, pero no dudando nada. Versículo 6. Pero pida con fe. Coma. Explicación de esto. ¿Cómo se pide con fe? No dudando nada. Y nos da la razón. Porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, es inconstante. Está allá y está acá, está allá y está acá, y a la vez no está allá y no está acá. Santiago nos enseña a pedir a Dios con fe, no dudando. ¿Qué es la fe? Es la confianza, es la dependencia de Él, es abandonarnos a Él, queridos niños, es saber que Él va a actuar, que Él va a hacer, que no entendemos cómo, pero
porque Él lo va a hacer. Así debemos pedir, así debemos orar. El punto, hermanos, es que ni oramos. No dudando nada no significa que yo como cristiano nunca voy a tener una duda, hermano. Las dudas van a venir, las dudas siempre van a estar presentes, pero ¿qué pasa? Que yo las voy a contrarrestar con las promesas de Dios. Si la duda me dice, no, esto es imposible, ¿qué me dice la palabra de Dios? Porque para Dios nada es imposible. Si la duda me dice a mí, no, esto en verdad ya es insalvable, ¿qué dice la palabra de Dios? No es así. Dios es todopoderoso. No es que ya no puedo. Y puede ser cierto. Pero es que el que nos sostiene es Él. Hermanos, no dudar no significa que no van a venir dudas a nuestra vida y en nuestra oración al pedir a Dios. Significa que más fuerte va a ser mi certeza en el carácter de Dios, en lo que es Él y en lo que Él hará por mí, por mi familia, por mi prójimo y por todos los que están a mi alrededor. Nuestra confianza, hermanos, está en nuestro Dios grandioso, poderoso, sabio, perfecto y fiel. No en lo difícil de la prueba. Y nadie está diciendo, hermanos, por si acaso, ni nadie está minimizando lo que usted está pasando. No. Puede ser la prueba más dura que un hombre haya enfrentado después de Jesús. Pero aún en esa prueba más dura, Dios sigue siendo más grande, más poderoso, más sabio, más fiel. Y por eso necesitamos ir a Él. Y nuestra confianza no está en lo difícil que pueda ser esta prueba para superarla, sino en lo que mi Dios es y lo que Él ha prometido para mí. Y si Él ha dicho, así será. Acuérdense que sus promesas son fieles. A eso se refiere pedir con fe, no dudando nada. Porque el que duda, hermanos, está aquí y está allá y a la vez no está. Vamos a explicar un poco mejor esto. El que duda es un hombre de doble ánimo, como finalmente nos termina diciendo el versículo 8. ¿Cuál es el hombre de doble ánimo? En el texto original, la idea se explica con una doble alma. Es decir, dentro de nosotros hay dos corrientes. Una que le cree a Dios, pero también una que le cree al mundo. Pero no se decide por cuál. Y a veces está así, y a veces está acá. En términos prácticos, hermanos, un hombre de doble ánimo, que es como las obras del mal, es aquel que no ha decidido firmemente seguir a Cristo y creer en sus promesas, sino que está esperando a ver qué Dios me puede dar, qué provecho puedo sacar. Entonces, si me va bien, me voy a congregar, y si ya me empieza a ir mal, eso no sirve para nada. Yo voy a amar a Dios si Él me responde mi oración. Y si Él no lo hace como yo quiero, entonces ha sido mentira eso de la religión cristiana. Si todos mis negocios salen bien, si en mis estudios me va bien, si en mi trabajo me va bien, si Dios me da lo que yo quiero, si no, nada. Es una inconstancia, hermanos. Son personas que quitan sus ojos de Cristo y que se van en pos de sus vanidades, del mundo, de la carne. Y entonces un día estamos muy contentos de hacer el devocional y leer la Biblia y orar, pero al otro simplemente no quiero hacerlo.
y no lo hago porque no quiero. Estoy muy emocionado por la conferencia que va a haber. Qué gran palabra. Pero cuando vienen las pruebas, ahora, esto no es que no nos puede pasar, hermanos. Esto nos pasa. Pero eso no quita que no seamos de doble ánimo. ¿Qué debe hacer el hombre de doble ánimo? Pues ir a Dios. Es la misma respuesta. Orar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que como estamos de doble ánimo, un día sí es Dios y otro día no es Dios. Hermanos, y eso se refleja en la vida diaria. Eso se refleja en lo que usted hace, en lo que usted dice. Por eso Santiago más adelante incluso va a hablar de la lengua. Y va a decir, un día no podemos estar hablando bendiciones y al otro día maldiciones. No podemos ser inconstantes de así. No piense pues quién tal haga, es decir, alguien que duda de Dios, porque hermano, acuérdese, no es de la prueba, sino es la confianza en Dios. Alguien que duda del carácter de Dios, pues no espere recibir nada de Él. Y esta es una exhortación, digamos, principalmente a los incrédulos, es decir, a los que no creen en Dios, que hoy en nuestros días son muy típicos. Personas que usan incluso frases muy cristianas como que, sí, tranquilos, todo obra para bien. No, Dios sabe lo que hace. Ya vas a ver que viene algo mejor. Pero a la vez desprecian a ese Dios y a su Hijo Salvador. Y estas personas no pueden esperar recibir nada de Dios, porque no pueden despreciar al Dios sabio y su plan de salvación, y a la vez esperar que Dios responda a sus oraciones necias. Ahora, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también podemos caer en esto, por supuesto que sí. Porque acuérdense, hermanos, que a nosotros se nos ha concedido no solo el sentarnos en lugares espirituales con Cristo, sino también el sufrir como Él sufrió. Pero lo uno nos gusta y lo otro no. Solo nos gusta el privilegio, pero no el sacrificio. Queremos saber mucho. Queremos dar buenos consejos. Queremos predicar, queremos enseñar, pero no queremos pagar el precio de estar en comunión con Dios, en oración, en estudio, en meditación. Queremos que las personas nos reconozcan como sabios, pero no estamos dispuestos entonces a tener sumo gozo en medio de las diversas pruebas. Y esto nos pasa a todos, hermanos, porque todos tenemos dentro de nosotros un corazón pecaminoso que nos lleva a eso, que nos lleva a ser como la onda del mar. Un día mi pastor es el mejor pastor del mundo, porque sí me contestó el mensaje, porque sí me saludó como yo quiero, porque su sermón estuvo a mi gusto, porque cantó el himno que a mí me agrada. Pero el otro no, porque ya me dijo que no, que eso que hago no está muy bien y eso a mí ya no me gusta. Todos, hermanos, usted y yo somos así, de doble ánimo. Es decir, vivimos de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos. Y como yo me siento, así voy a actuar. Y como nuestros sentimientos cambian y cambian y cambian, nosotros vamos por la vida así, de un lado a otro, de un lado a otro, cambiando. Cuando la palabra nos manda a estar firmes en la fe, sin fluctuar. Y el llamado para nosotros en esta mañana es ese: dejen de ser fluctuantes, dejen de ser hombres de doble ánimo, porque si siguen siendo así no esperen recibir nada de Dios, ya que están despreciando al mismo Dios.
Si Dios nos da una promesa de que pidamos a Él y Él nos dará, pero debe ser con fe y no dudando, y yo digo, será. No he entendido nada. Y debo replantearme mi pensamiento delante de Dios y conocer cómo es Dios. Y a la luz de eso, vivir mi vida. Es como lo que yo les decía, hermanos, no podemos acusar a Dios de injusto, porque la Biblia me dice que Él no lo es. Y si yo creo eso, pues es mi problema de pecado, que debe ser confrontado por Dios. Yo no puedo creer que Dios no es bueno, porque estoy pasando por este momento tan difícil, entonces Dios no me ama. No, Dios sigue siendo bueno y Dios le sigue amando. Porque no se trata de que Dios cumpla nuestros caprichos, como a veces nosotros queremos que sea. Todo esto, ¿cómo se lima, hermanos? ¿Cómo se pule todo esto? En oración, pidiendo a Dios. Es por eso que un cristiano que no ora, hermanos, es algo inconsistente. Porque por definición, un cristiano es uno que confía en Dios. ¿No es cierto? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, confían, descansan en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios, un cristiano, un creyente por definición, cree en Dios, confía en Dios. Y porque confía en Dios, entonces va a Él en oración y le pide que haga su voluntad. Depende de Él. A cada momento, en cada situación, en cada comportamiento. Y si alguien ora, pues no está confiando en Dios. Y el llamado es ese. Cristianos, confíen en Dios. Oren a Dios. Dejen a un lado todas esas cosas que nos entretienen y nos quitan el tiempo. No es malo ver televisión, no es malo estar en el celular, no es malo jugar, pero si eso es mucho más fácil para mí y yo puedo pasar tranquilamente 3, 4, 5 horas en eso y no estoy orando a Dios, hermano, tengo que decirle que está mal y que tiene que corregir eso en su vida. Y no se extrañe entonces, si cuando entonces sí está pasando por algo malo, y ahí sí va Dios y ora un minutito, pero ¿de qué será que Dios no me responde? Y ojo, no se trata de la cantidad, pero sí se trata de cumplir lo que dice la palabra, orar sin cesar, orar constantemente, orar a cada momento, depender de Dios en la oración. Pero si para mí es mucho más importante otras cosas, hermanos, arrepintámonos delante de Dios y pongamos la oración en el lugar que debe estar. Por eso estamos débiles, por eso nos sentimos caídos, como que no podemos enfrentar a nuestros enemigos y como que esto ya es muy duro, ya no vamos. Pruebe orando, hermano. Yo le aseguro que como aquí Santiago lo promete, Dios dará sabiduría. Él responderá. Hermanos, no seamos hombres de doble ánimo, es decir, inconstantes. Porque si somos inconstantes en nuestra vida espiritual, seremos inconstantes en todos los demás aspectos de nuestra vida. Debemos poner en orden nuestra vida, nuestra familia, nuestras cosas. Yo le doy una idea. Empiece por apartar el domingo para el Señor. Y olvídese de las demás cosas. Congréguese fielmente. Decida servir a Dios. Ayude a alguien. Ore por alguien. Visita a alguien. Manténgase ocupado en la obra de Dios.
pero constantemente. No como se suele decir, carrera de caballo. Solo Dios nos puede ayudar en esto, hermanos. Por lo tanto, yo les animo, primero al arrepentimiento, que siempre es el llamado del Evangelio, y segundo a la fe. No ponga sus ojos en lo que está pasando, en su problema, en su enfermedad, en su dificultad. Ponga los ojos en su Dios, que es grande, que es poderoso, que es bondadoso, que es misericordioso, y espere su respuesta. Y mientras usted espera, va a ver que Él está obrando paciencia. Y cuando la paciencia tenga su término completo, ¿qué? Será maduro y será cabal. Pero debe orar a Dios. Debe pedir a Dios, hermano. No puede ir por la vida así, siendo inconstante. Y si usted ve que es inconstante en algo, hermano, pues pídale a Dios específicamente por eso. Dios, me cuesta congregarme, ayúdame a congregarme siempre. Dios, me cuesta orar, ayúdame a orar. Dios, me cuesta leer la Biblia, ayúdame a leer la Biblia. Me cuesta refrenar mis palabras, me enojo rápidamente. Dios, ayúdame. ¿Y qué dice? Él dará. Pero oremos, hermanos. Pidamos a Dios como nos enseña Santiago. Dejemos el doble ánimo, trabajemos en nuestra vida de oración, seamos constantes en todo nuestro caminar. Y si hay algo que no le quedó muy claro en este sermón, hermano, pídale a Dios sabiduría, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta epístola de Santiago, que es muy dura, es muy directa, pero es muy edificante al final. Porque tenemos que aprender a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y para hacer eso, todos necesitamos de tu sabiduría, Señor. Danos sabiduría, por favor, para manejar nuestras relaciones. Danos sabiduría para nuestro caminar en ti. Danos sabiduría en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Danos sabiduría en medio de nuestras pruebas. Señor, ayúdanos a depender de ti en oración y llénanos de gozo, aun en medio de las pruebas. Llénanos de paz. Y aunque nosotros no entendamos y no sepamos qué vas a hacer tú, que nuestra fe esté intacta en el Dios grande que tenemos. Oramos a ti, en el nombre de Jesús.